Hola a todos, mi nombre es Rosel Talía. Hoy les voy a explicar acerca de la hibridación y la hibridación del carbono. ¿Qué es la hibridación? Es la interacción de los orbitales atómicos dentro de un átomo, los cuales llegan a formar nuevos orbitales híbridos. Entre ellos tenemos la hibridación del carbono. Sin embargo, tenemos que conocer primeramente las orientaciones. Que en sí son 4. La primera, la segunda, la tercera, muy bien. La primera será una bolita en el centro. Esta nos indica también cuántos electrones contiene. Esta se encuentra en el centro de nuestro plano cartesiano. La segunda se va a encontrar en el eje X y tomará más o menos esta forma. La tercera se encuentra en el eje Y tendrá esta forma. La cuarta se encontrará en el eje Z y tendrá esta forma. ¿Sí? De la misma manera también tenemos que conocer la forma de los orbitales. Los cuales están S, P, D y F. Igual siempre va a ser de la misma manera. Para S será una bolita, para P será una circunferencia tipo como globito para arriba y una para abajo, para D será una para acá, otra para acá y otra para acá, algo así más o menos. Para F será una así, bueno, una para arriba, un globito para arriba y otro globito para abajo. Más o menos esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer nosotros las orientaciones que tomarán en el plano cartesiano, al igual que la forma de los orbitales para poder realizar nuestras hibridaciones. Ya. Una vez dicho esto, tenemos que entender por qué o de qué manera funcionará el carbono. Sabemos que el carbono contiene un número atómico de 8 y que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2, que realizando su estructura gráfica obtenemos de la siguiente manera. Este es para 1s1. Ya, este es para 2s y este es para 2p. ¿Sí? Como podemos ver, esta es la estructura gráfica de carbono. ¿Qué pasa aquí? Según la teoría de hibridación, nos dice que aquí
en el orbital va a existir una energía que hace que el electrón se excite y este cambie su posición a otra posición. ¿De qué manera? Entonces, nos quedaría de esta manera. 1s1. Aquí solo tenemos un electrón en 2s. Y este electrón salta aquí, a este cuadrito, es decir, al otro orbital. Entonces, obtenemos de esta manera. Así, un electrón en cada casillero. Esto representa a 2p. ¿Sí? Entonces, ya hemos obtenido una sola frecuencia. ¿Sí? Y esto nos queda de la siguiente manera. En caso de que sea para 2p, 2p3. Eso es para 2p3. ¿Sí? Este será 2s, 2px, 2py y 2pz. ¿Sí? Para 2p2 sería de la siguiente manera. Este es 2s, 2px, 2py y 2pz. Es decir, que esto indicará los orbitales s y p, y este solo será p. Bien. Bueno, ahora, esto es para sp2. Para sp3 tendremos de la siguiente manera. Dos S, 2px, 2py y 2pz. Es decir, que aquí tendremos 2p. Y aquí sp. ¿Sí? Entonces, en teoría, quiere decir que cuando utilicemos solo nuestro primero y segundo casillero será 2sp. S porque solo tenemos un orbital. P porque también tenemos un solo orbital. Pero si utilizamos hasta aquí, será 2s a la 1 porque solo seguimos obteniendo un solo orbital de s, sin embargo no se le pone el numerito, y p2 porque me indica que tengo dos orbitales p, y aquí está, 1, 2. Y el último será hasta aquí. Este se le llama 2sp3. 2 por el nivel, por eso pongo en todos 2, pero 3 porque tengo 3 orbitales de p, 1, 2, 3. S a la 1, que no se le pone, pero porque me indica que tengo un solo orbital de S. Entonces, en teoría, de esta es la manera que a mí me queda, para poder entender qué debo de aplicar según el tipo de orbitales que yo obtengo. Muy bien, ahora procedemos a explicar los tipos de enlaces que se pueden formar.
Existen dos tipos de enlace. Enlace sigma que tiene esta simbología y enlace pi. En el enlace sigma puede ocurrir un orbital S con S, SP, SP con otro SP, y al igual que en el enlace pi ocurre solo entre un orbital P más otro orbital P, es decir, de la siguiente manera. Así. Ahí ocurren los enlaces P, mientras que en el enlace sigma solo ocurren esas versiones. Muy bien. Ahora vamos a realizar la hibridación del carbono. Pero solo con sp3. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la hibridación del carbono en sp3? En primer lugar, las características en cuanto a esta hibridación es que el ángulo que se formará será de 104,5 grados. La forma que tiene es tetraédrica y solo ocurre en los alcanos, los cuales poseen un solo enlace. ¿Sí? Esto en la hibridación del carbono sp3. Un ejemplo que tenemos puede ser el metano. Su estructura es de la siguiente manera, como podemos verla ahí. También se la puede representar de la siguiente manera. Entonces aquí cumplimos la característica que es que posee una forma tetraédrica. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a realizar la hibridación del carbono. En este caso con el metano. Como les dije anteriormente, carbono tiene la siguiente configuración electrónica y es esta.
Y su forma gráfica es de la siguiente manera. Que esto, como sabemos y como les había explicado anteriormente, para SP3 nos queda de la siguiente manera. Este es para S, 1, S2, S y P. ¿Sí? Ya, este es 2S, este es PX, PY y PZ. Entonces nuestra resultante nos quedará de la siguiente manera. Nos quedan los orbitales unidos con 4 electrones, uno en cada orbital, los cuales van a tener más o menos una ubicación de la siguiente manera, de esta manera. Ahora, procedemos a graficar. Nos faltó el hidrógeno. El hidrógeno sabemos que contiene un número atómico de 1. Su representación gráfica solo va a ser de un electrón en un orbital, 1s1. ¿Ya? Ahora, graficando y obedeciendo lo que nos dice ahí, para el hidrógeno será ese orbital con un átomo, el cual es el de hidrógeno. Esto es para hidrógeno. Para carbono, nos dice que será más o menos de la siguiente manera. Más o menos así nos queda la gráfica de carbono. Y ubicando sus electrones, el cual nos dice que tiene 1 en el orbital S y 3 en el orbital P. 2 en el orbital S, perdón. Y 3 en el orbital P. Sí, está bien. Muy bien. Ahora, sin embargo, esta figura no puede quedar de esa manera. No puede quedar. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? A cambiarle el gráfico. Porque eso no sería una forma representativa, entonces sería más o menos de esta manera. Esto es de carbono. Carbono, como les dije, tiene 4 átomos. Y nos damos cuenta que también posee 4 hidrógenos. Entonces aquí unimos los hidrógenos. Este es hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Qué también podemos rescatar de ello? Los enlaces que se forman. El enlace que se forma aquí es S-SP. Este también es S-SP, S-SP y
SP. S porque este es el orbital S. SP porque este es el orbital SP. ¿Y qué dijimos anteriormente? Que el ángulo que se va a formar, en primer lugar, va a ser de 104.5 grados. ¿Qué forma tiene? Como ya lo vimos anteriormente, tiene una forma tetraédrica. Y que para la hibridación del carbono sp3 solo van a haber enlaces, solo van a existir enlaces sigmas. Y como les dije anteriormente, enlaces sigmas es S con S, S con SP, SP con SP. Entonces, aquí nosotros obtenemos S, SP. Por lo tanto, este es un enlace sigma, al igual que los demás. ¿Sí? Y ya obtenemos nuestro enlace sigma, al igual que los demás. Y esto en cuanto a la hibridación del carbono con sp3. Ahora vamos a realizar un ejemplo con el etano. El etano, su forma desarrollada es C2H6. Este es el etano. 2 carbonos, 6 hidrógenos. Ahora, ya tenemos aquí nuestra distribución electrónica de carbono. ¿Qué pasa aquí? Que vamos a aplicar nuestra misma configuración. ¿Sí? Nuestra misma configuración, al igual que también la estructura, debido a que todavía estamos haciendo un ejemplo con sp3. ¿Sí? Entonces sabemos que vamos a tener 4 electrones, uno en el orbital S, 3 en el orbital P. Esto en cuanto al carbono, y el hidrógeno sabemos que se encuentra un electrón también en orbitales. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro gráfico principal? O sea, el primer gráfico partiendo de la estructura gráfica del carbono y la estructura gráfica del hidrógeno. Ya, carbono tiene más o menos esa estructura. Con unos globitos que se los puede graficar de la siguiente manera. Más o menos de esta manera. Y el otro más o menos así. ¿Sí? Son unos globitos. Ya. Sabemos que aquí tenemos un electrón. ¿Sí? Tenemos un electrón, acá también tenemos otro electrón, acá tenemos otro electrón y acá tenemos otro electrón. De la misma manera, acá tenemos un electrón, acá tenemos otro electrón, aquí otro electrón y acá otro electrón. ¿Sí? Y como sabemos que tenemos 4 hidrógenos, pues lo marcamos así, de la siguiente manera. Y este se tiene que unir, formar el enlace con el otro electrón. Aquí tenemos de hidrógeno y aquí otro de hidrógeno. Entonces ya tenemos nuestros 3 orbitales S, que son de hidrógeno,
y este se tiene que unir con el de acá. Sin embargo, esto no puede suceder debido a que estos no le permiten que se una con facilidad. Entonces, este gráfico está mal representado. Debemos de representar de una buena manera, donde se exprese la unión de los electrones y cada orbital. Entonces, la gráfica quedaría de esta manera. ¿Sí? Más o menos tenemos que partir, recordemos que tenemos que partir siempre del gráfico. Este es de carbono, este también es de carbono. Entonces, sé que en cada uno voy a tener 4, ¿verdad? 4 orbitales, 1, 2, 3, 4. Aquí, esto me representa la unión de mi enlace, esto. Carbono con carbono. Aquí que tiene que ir los 2 electrones de cada uno, entonces. Aquí ya tengo mi unión. Aquí en cada uno pues tengo mi electrón porque son 4 de carbono. Aquí tengo un electrón, 2 electrones, 3 electrones más 4 electrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos falta ubicar los 3 hidrógenos de cada carbono. Aquí tenemos nuestro primer hidrógeno con su electrón, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos. Aquí tenemos un hidrógeno, 2 hidrógenos y 3 hidrógenos. Son de hidrógeno. ¿Sí? Y si se pueden dar cuenta, nuestra gráfica nos queda de la misma manera que nuestra forma estructural, solo que en este caso es con orbitales. Ahora, procedemos a reconocer qué tipos de enlaces se forman. Aquí se forma enlace SP-SP, el cual es un enlace sigma. En estos se forman enlaces SSP, los cuales también son enlaces sigmas. Y de la misma manera se forman estos enlaces, los cuales son también SSP y también son sigmas, puesto que recordemos que según las características para la hibridación del carbono sp3, dice que solo obtendrán enlaces sigma, ¿sí? Y que su ángulo es de 104.5 grados. Bueno, esto en cuanto a la hibridación del carbono del etano. Muy bien. Ahora vamos a realizar la hibridación del carbono con sp2. Para la hibridación del carbono de sp2 tenemos que saber algunas características, y es que tendrán una forma trigonal, que es en sí lineal, ¿sí? Formarán un ángulo de 120 grados y tendrán enlace sigma
y un solo enlace pi, que como dijimos anteriormente, en el enlace pi solo se produce en la unión de un orbital p con otro orbital p. Ahora vamos a realizar un ejemplo con eteno, con eteno, que como sabemos su fórmula desarrollada es carbono doble enlace ¿sí? Esta es la fórmula desarrollada del eteno. Cabe recalcar que para la hibridación del carbono sp2 solo surge con los alquenos, los cuales poseen doble enlace. Como podemos ver en nuestro ejemplo, el cual lo vamos a realizar más adelante. Primeramente, realizamos la estructura gráfica, la forma gráfica del carbono. El cual nos quedaría de la siguiente manera. Este es para el orbital S y este es para P. Aquí es donde nosotros obtenemos una diferenciación al anterior ejercicio, ya que aquí nos quedarán los tres orbitales de S, 2px, 2py y aparte el orbital 2pz, o podríamos decir el orbital p. ¿Sí? Esto para sp2, es decir, vamos a tener 3 electrones sp y un solo orbital p. Ahora, ¿cómo nos quedaría en la forma gráfica? Partiendo de la estructura gráfica tanto del carbono como del hidrógeno. El hidrógeno sabemos que su estructura gráfica es 1s1. Muy bien, entonces la forma gráfica que tendremos es orbital S, ya tenemos nuestros orbitales también P. En el orbital S sabemos que tenemos 2 electrones. Aquí tenemos un electrón y aquí tenemos otro electrón, pertenecientes al carbono. Aquí tenemos otro gráfico de la misma manera. Tenemos 2 electrones, un electrón, un electrón. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que vamos a tener un enlace P. ¿Sí? Aquí va a haber la atracción de 2 electrones también. Ya estamos formando nuestro doble enlace. Aquí tenemos nuestro orbital S y ponemos nuestro hidrógeno que también tenemos en carbono. Muy bien, aquí también tenemos otro orbital S que pertenece a hidrógeno.
Y aquí tenemos otro orbital que es también de hidrógeno. Es decir, ya no va a ocurrir la atracción debido a que hay dos electrones de hidrógeno. Uno aquí, otro acá. Uno aquí y otro acá. Y aquí tenemos también la relación del orbital P con P. Entonces, aquí nos quedan nuestros electrones, ¿sí? Sin embargo, no es posible que la gráfica nos quede de esa manera, ya que no existe una cierta relatividad. Entonces, debemos de graficarla de otra manera, donde esto nos indica que un electrón se encuentra en esta gráfica, otro se encuentra en esta gráfica y de la misma manera surgirá con este. Entonces, todos ocurrirán de esta manera, ¿no? Ya que aquí se encuentra un electrón, otro electrón, otro electrón. Entonces la gráfica nos quedaría de esta manera. Tenemos un orbital, otro orbital, este es del orbital P y aquí tenemos otro orbital. Aquí también tenemos de la misma manera. Un orbital, otro orbital, el orbital P y otro orbital. ¿Cómo nos quedaría la ubicación de los electrones? Bueno, aquí diferenciémosle con X. Ya tenemos dos electrones aquí, el cual nos indica la unión de un enlace PP, que como nos decía en teoría, tiene que formarse un enlace P, y aquí lo tenemos. Aquí tendremos un electrón, otro electrón y otro electrón. Aquí tenemos un electrón, otro electrón, otro electrón. Como nos dice que van a existir dos átomos de hidrógeno, aquí tenemos 1, 2, 1, 2. Y que va a haber la unión de otro enlace, el que anteriormente se iba a formar. Sin embargo, como existían dos átomos de hidrógeno, no era posible. Entonces, nosotros anteriormente en la anterior gráfica, pues colocamos los átomos de hidrógeno. En este caso, ya es posible unir un electrón con el otro electrón del carbono. Y aquí colocar la unión de los electrones de hidrógeno con los electrones del carbono. Muy bien. ¿Sí? Como podemos ver, la gráfica que obtuvimos es de la misma forma que tenemos en la gráfica estructural, de la forma estructural del eteno. Tenemos nuestros dos enlaces representados en los orbitales P, tenemos los dos carbonos y sus tres orbitales S, los cuales poseen 3 electrones de carbono, y que cada carbono podemos ver que contiene dos átomos de hidrógeno que están representados aquí. Un átomo de hidrógeno, otro de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces la gráfica está de la misma manera que en la forma estructural del eteno. ¿Sí? Ahora procedemos a reconocer qué tipo de enlaces formamos. Aquí formamos un enlace PP, aquí formamos un enlace SS, debido a que son orbitales SS. Aquí formamos un orbital SSP, otro enlace SSP, un enlace SSP y otro enlace SSP. Que como dijimos anteriormente en teoría,
en la hibridación del carbono sp2 obtendremos un enlace PP, es decir, un enlace pi, que aquí ponemos su simbología, y un enlace sigma, que está aquí. Y como dijimos, los anteriores también son enlaces sigmas. Entonces hemos visto que sí se cumple la teoría, la regla. Y bueno, como sabemos que los alquenos son aquellos que poseen doble enlace y que formarán un ángulo de 120 grados, pues nos queda bien claro que tendrá una forma trigonal, lineal. Esto con respecto a la hibridación del carbono sp2. Ahora vamos a proceder con la hibridación del carbono con sp3. Ya. A ver. Para la hibridación del carbono sp3 tenemos que saber algunas características. Y es que el ángulo que se va a obtener es de 180 grados en las estructuras que realizaremos solo con los alquinos, ya que el sp, es solo para los alquinos. Que como dijimos anteriormente, los alquinos son aquellos que tienen triple enlace, ¿ya? Además poseerán una forma lineal, ¿sí? Esto para la hibridación del carbono sp, es decir, los alquinos, que poseen triple enlace, forman un ángulo de 180 grados y poseen una forma lineal. Un ejemplo puede ser el etino, que su forma estructural es de la siguiente manera, así, ¿sí? Ahora, primeramente procedemos a ver nuestra distribución electrónica, nuestra forma gráfica, tanto del carbono como del hidrógeno. En el carbono, pues como les dije anteriormente, cuando existe una energía en el orbital, hace que se excite el electrón y este salte a un nuevo casillero del siguiente orbital, porque estamos hablando del mismo nivel. Entonces, nos queda de esta manera, pero para la representación de sp obtendremos 2 electrones sp y 2 electrones en cada orbital separados de p. Es decir, obtendremos 2 de sp y 2 orbitales p. Entonces, procediendo a graficar el etino, en su forma gráfica primaria, como podemos decirlo en primer término, nos quedaría el orbital S, los 2 orbitales P, la ubicación de nuestros electrones, los 4 electrones de carbono, aquí también los 4 electrones de carbono. ¿Y qué pasa aquí? Aquí procede la unión del un electrón con el otro electrón. Aquí tenemos la unión de otro electrón con otro electrón. Y aquí también la unión. ¿Y qué nos dice en la gráfica? Que cada carbono obtendrá un orbital S, que es debido al electrón de hidrógeno. Entonces aquí obtendré la unión de un hidrógeno, ¿sí? Podemos ver que sí nos queda igual al gráfico. Sin embargo, esta forma no es posible debido a que
Los orbitales no permiten que se relacionen correctamente. Entonces, este gráfico en sí es erróneo. El gráfico correcto para la representación del etino es de la siguiente manera. Ese es el que debemos de realizarlo para el etino en la hibridación del carbono con SP. Y es el orbital S, orbital P, orbital P, otro orbital P, que son de la misma. Aquí tenemos S, orbital P, orbital P, y aquí tenemos otro orbital, y aquí tenemos la unión de nuestros orbitales, SP. Más o menos de esa manera. Entonces, aquí unimos ya nuestros átomos, electrones de carbono. Aquí tenemos otro electrón de carbono, otro electrón de carbono y otro electrón de carbono. Que de la misma manera para la otra estructura también tenemos un electrón de carbono, otro electrón de carbono y otro electrón de carbono. Pero para que se nos haga de una manera más fácil, estos electrones podremos ponerlos en la parte de acá. Y así obtendremos nuestro triple enlace. La unión de un carbono con otro carbono, la unión de un carbono con otro carbono, y aquí tenemos también la unión del otro. Entonces ya tenemos nuestro triple enlace. ¿Y qué nos dice? Un hidrógeno para cada carbono, que sí tenemos. Aquí está, con orbital S. Esto para hidrógeno. Ahora, otra característica muy importante es que nos dice que en la hibridación del carbono para SP obtendremos dos enlaces pi y un enlace sigma central. Procedemos a reconocer los tipos de enlaces que tenemos formados. Aquí tenemos nuestro enlace PP, que un enlace PP, ¿qué forma? Enlace pi. Aquí tenemos nuestro enlace SP-SP. Aquí tenemos un enlace S-SP. Aquí un enlace P-P, que es en sí la formación de un enlace pi. Y aquí tenemos la formación de S-SP, que forman los enlaces sigma. Tanto con son enlaces sigmas. Son enlaces sigmas. Este es un enlace pi, y este es un enlace sigma central. Es decir, se cumple con lo que dice la regla, la teoría, ¿no? Entonces ya, de esta manera nos queda nuestro gráfico. Esto para la hibridación de SP, es decir, solo para los etinos que contienen triple enlace. Bueno, esto ha sido con respecto a la hibridación tanto de SP, de SP3 y de SP2. Una vez después de haber hablado acerca de la hibridación, procedemos a explicar acerca de qué es el momento dipolar. Pues el momento dipolar es el desplazamiento de fuerza de atracción hacia los electrones. Vamos a realizar un ejemplo con el ácido clorhídrico.
Este es el compuesto ácido clorhídrico. ¿Cómo nosotros sabemos su momento dipolar? Vamos a realizar primeramente la estructura de Lewis, del ácido clorhídrico. Hidrógeno tiene un átomo y cloro tiene 7. Y obtenemos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y más el un átomo que le entrega, un electrón que le entrega el hidrógeno, forma 8 electrones. Es decir, que el cloro queda estable. El cloro queda estable. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es su momento dipolar? El hidrógeno es positivo, sigma positivo, y este es sigma negativo. ¿Por qué? Porque el cloro es más electronegativo, es decir, ¿quién se roba los electrones de quién? El cloro se roba un electrón del hidrógeno y el hidrógeno los pierde. Así que como los pierde, el que tiene más electronegatividad es el cloro, porque la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. Entonces, el cloro atrae electrones, por ende, es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, aquí podemos ver su momento dipolar, que nos indica que el cloro será negativo y el hidrógeno es positivo. Ahora, ¿cómo yo sé qué tipo de enlace es? Lo sé a partir de sus electronegatividades. Electronegatividad. Sabemos que el cloro posee una electronegatividad de 3.1 y que el hidrógeno posee una electronegatividad de 2.1. Entonces, diferencia de electronegatividad sería 3.1 menos 2.1 y nos dará de 1. Esto nos indica que es un enlace covalente polar. Debido a que se encuentra entre 0,6 hasta 1,7. Mayor a 1,7. ¿Sí? Entonces es un enlace covalente polar. ¿Qué tipo de estructura tiene? Tiene una estructura lineal, debido a que la energía solo se dirige a una sola dirección. Entonces tiene una estructura lineal. También sabemos ya qué tipo de enlace es. Tenemos también mediante estructura Lewis. Ahora, ¿qué más podemos saber acerca de este elemento, de este compuesto? Pues como podemos ver, el campo magnético de aquí que se forma, este campo magnético, podemos decir que es pequeño. ¿Por qué? Porque sí forma su par de electrones. Entonces es pequeño el campo magnético, no es grande. El de acá sí es un campo magnético grande, porque no forma un par de electrones, solo lo forma el hidrógeno. ¿Sí? Otro ejemplo. Ya, entonces, con respecto a los campos magnéticos, pues este campo magnético es pequeño, este campo magnético es mucho más grande, este campo magnético también será grande, el de aquí también será grande, y este campo magnético de acá también será grande. ¿Sí? Ahora vamos a realizar otro ejemplo con el agua. El agua tiene una fórmula de H2O.
nos indica que habrá dos hidrógenos. El oxígeno tiene 6 átomos y el hidrógeno solo posee 1. Aquí está el enlace que une. Entonces, ¿quién es más electronegativo que quién? El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por ende, la fuerza y el momento dipolar se dirige hacia el oxígeno. ¿Sí? Esto quiere decir que este es positivo, este es negativo y este es positivo. También podemos ver que debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, esto provoca que su estructura varíe, ya que el elemento en sí más electronegativo es el que se encuentra en el centro, lo cual provoca que se forme un ángulo, quedando la molécula de agua de la siguiente manera. El ángulo que se forma aquí es de 104,5 grados. ¿Sí? ¿Por qué se hizo de esta forma? Debido a que el oxígeno, el elemento que se encuentra en el medio, es más electronegativo que los dos pares de hidrógenos que se encuentran en los costados. Esta fuerza hizo que se forme un ángulo. Ahora, para saber qué tipo de enlace es, vamos a hacerlo a partir de sus electronegatividades. Como sabemos, el oxígeno posee una electronegatividad de 3,5. El hidrógeno posee una electronegatividad de 2,1. Y hoy tenemos una diferencia de electronegatividad de 1,4. ¿Sí? Esto nos indica que es un enlace covalente polar. Entonces este es un enlace covalente polar. Con respecto a los campos magnéticos, este campo magnético, debido a que no hay una unión de un electrón con otro electrón, será grande. Aquí, como existe la unión de un electrón de hidrógeno y un electrón de oxígeno, el campo será pequeño. Este campo será grande. ¿Sí? Bueno, también tenemos que reconocer qué estructura forma. La estructura que se forma aquí es una estructura trigonal. Lo pudimos comprobar a partir de su electronegatividad. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejemplo con metano. Metano SH4. Y su forma desarrollada es de esta manera. Haciendo la estructura de Lewis, obtenemos de esta manera. Aquí existe la unión de cada enlace. ¿Sí? Por ende, podemos decir que como cada uno de estos forma su par de átomos, la unión de un par de átomos, el campo magnético es pequeño, ya que cada uno de estos se une con el carbono, con un electrón de carbono, entonces forma su par. Ahora, para saber qué estructura tiene, lo vamos a saber a partir de su electronegatividad. La diferencia de electronegatividad, como sabemos, el carbono posee de 2,5 de electronegatividad y el hidrógeno de 2,1.
Esto nos da como resultado 0,4, el cual nos indica que es un enlace covalente apolar, es decir, menores a 0,5. Por ende, como podemos ver, la estructura que se forma aquí es una estructura tetraédrica. Entonces, el metano posee una estructura tetraédrica. Que se lo representa de la siguiente manera. Como podemos ver, es verdad, tenemos una estructura tetraédrica. ¿Y qué podemos decir de la estructura tetraédrica? Que forma un ángulo de 120 grados, ¿sí? Entonces, hemos podido ver qué tipo de campo magnético tiene, si es un campo magnético mayor o menor. En este caso, los campos magnéticos son menores en todos los sentidos, debido a que sí forman su par de electrones, es decir, la unión de un electrón de un elemento con otro. La estructura que posee es tetraédrica y lo podemos comprobar de la siguiente manera. También podemos ver que la estructura tetraédrica posee un ángulo de 120 grados y también pudimos saber qué tipo de enlace forma, que es un enlace covalente apolar. Esto a partir de sus electronegatividades. En cuanto al momento dipolar, pues podemos ver que quien roba los electrones a quién es el carbono. Por ende, el momento dipolar se dirige hacia el carbono. ¿Sí? Este será positivo, positivo, positivo. Y el carbono será negativo. ¿Por qué? Porque el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Es por esa razón que atrae más electrones y roba los electrones del hidrógeno. Entonces, así de esta manera nos quedaría su momento dipolar. Bueno, ahora con respecto a la inducción, podemos ver que la inducción tiene lugares entre las moléculas polar y moléculas no polar. También podemos decir que es un análisis de la fuerza desplegada. Aquí ya tenemos un compuesto. Este compuesto lo vamos a pasar por estructura de Lewis y nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos azufre. Azufre, como sabemos, posee 6 electrones. Y oxígeno, 6 electrones también. Ahora procedemos a unir sus enlaces. ¿A quién es más electronegativo que oxígeno o hidrógeno? Oxígeno es más electronegativo que hidrógeno. Por ende, los electrones de hidrógeno se dirigen hacia el oxígeno debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, la fuerza se dirige hacia el oxígeno. Esa es la fuerza de despegar. Por lo tanto, el oxígeno será menos gamma. Este será más gamma y este será más gamma. Este será menos gamma. Más o menos así es la simbología. Ahora,
ya analizamos esta parte. Entonces, aquí el oxígeno forma su octeto. Ahora, el azufre es menos electronegativo que el oxígeno. Por ende, el oxígeno va a ser quien cumpla su octeto y reciba los electrones, mientras que el azufre se encargará de perderlos. Aquí realizamos la unión de sus enlaces. ¿Sí? Ya tenemos de esta manera. Analizando su fuerza desplegada, podemos ver que el azufre es menos electronegativo, por ende la fuerza desplegada se dirige hacia el oxígeno, ya que el oxígeno es más electronegativo debido a que el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Entonces, de esta manera nos queda el análisis de la fuerza desplegada en cada par de elementos. El hidrógeno con el oxígeno, más electronegativo es el oxígeno. En cuanto al azufre con el oxígeno, más electronegativo sigue siendo el oxígeno. Por ende, esta es la manera que nos queda, la indicación de la fuerza desplegada y la estructura Lewis de este compuesto. Bueno, esto ha sido con respecto a la explicación de la hibridación tanto de SP, SP1, SP2 y SP3, al igual que el momento dipolar y la inducción. Gracias.